Bueno, bueno, ahora sí vamos a dar inicio. De todas maneras, pues los compañeros que vayan llegando les vamos dando el permiso en el debido momento en que ingresen. Listo, entonces vamos con la presentación. Bueno, para esta semana pues vamos a ver la sección sincrónica correspondiente a la actividad de aprendizaje 4. En la plataforma ya pues está disponible desde el 18 de este mes el correspondiente material de formación, lo que es la guía de aprendizaje y los enlaces para enviar las diferentes evidencias. Pues eso es tal cual como lo podemos observar en la correspondiente carpeta de actividad 4. Entonces en esa carpeta de actividad 4 encontramos lo que es la guía de aprendizaje, que le he comentado, lo que es también el material de formación y los enlaces para enviar las correspondientes evidencias que están planteadas para esta semana. La misma recomendación que siempre, leer el material de formación en cualquiera de sus dos versiones, la descargable o la interactiva. Dentro del material de formación pues encontramos este tercer ítem, solución al ejercicio planteado, o sea, cómo debemos de, ¿sí, no?, asumir digamos, el paso a paso, una secuencia para poder resolver un ejercicio de bases de datos. Entonces, pues primero tenemos en la parte donde inicia el ciclo, digamos, hay que definir el requerimiento de la base de datos. En ese requerimiento pues especifican bien, ¿cierto?, la dimensión, cuál es el objetivo, que si maneja clientes, si maneja productos, toda la información necesaria para poder identificar bien las entidades y los atributos de las bases de datos. Una vez pues logremos hacer eso, leer bien, determinar bien, así sea con el usuario, con los empresarios, a partir de la caracterización de la empresa o de mirar lo que el cliente necesita, logramos identificar, ¿sí, no?, las entidades. Recordemos que las entidades en una base de datos van a ser ¿qué? Las tablas. Entonces, ¿cuáles son todas esas posibles tablas que se requiere? Pues ya sabe, ahí cuando hacemos la parte del requerimiento, pues ya miramos si manejan clientes, algunos productos, algunos proveedores, socios, formas de pago, bueno, sucursales. Ahí es donde se debe especificar bien todo. Una vez hecho la identificación de las entidades, pues pasamos como un tercer ítem donde se hace una definición de lo que son las llaves en cada una de esas entidades. Después aplicaríamos las formas de normalización con el fin de simplificar las tablas que identificamos con sus correspondientes atributos. Como un paso siguiente, definir para cada una la llave primaria, la llave secundaria, ¿cierto? Eso dentro de las diferentes tablas, los que nos ayudan a complementar son las relaciones que existen entre cada una de las entidades. Y por último, pues la cardinalidad, ¿no? Entonces, si hay alguna relación entre alguna entidad con otra, de cuántos a cuántos existe esa relación. Entonces, son como los posibles pasos que se deben tener en cuenta a la hora de realizar o solucionar o hacer el diseño de una base de datos. Dentro de este proceso pues nosotros ya hemos hablado varias veces de bases de datos, ¿cierto? Entonces, para tener una definición como global de lo que es una base de datos, pues una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto. En este caso, cuando se dice contexto, pues es de una empresa que va a manejar toda la información de la empresa. Si es de algún almacén, supermercado, que va a manejar la información correspondiente de los productos que vendan, de los proveedores, entonces, y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. Entonces, cuando tenemos mucha información, la base de datos nos ayuda a gestionar la consulta de toda la información de una forma eficiente, ¿cierto?, y que sea un poco más eficaz. Entonces, para eso es los procesos de sistematización de las bases de datos. Cuando hablamos de bases de datos, pues hablamos de las aplicaciones o los programas que se encargan de ayudarnos a gestionar esas bases de datos. Entonces, una cosa es la base de datos, otra cosa es el diseño de esa base de datos y otra va a ser el sistema gestor de
base de datos, que se conoce como el SGBD, que pues son las siglas del Sistema Gestor de Bases de Datos. Y pues prácticamente eso es un programa que nos permite gestionar toda la base de datos. ¿Listo? No hay que tratar de confundir entre lo que es SGB, que es un sistema gestor de bases de datos, con la base de datos, ¿no? Muchas veces tratan de confundir esa parte, incluso cuando teníamos ese cuadro comparativo de los tipos de datos, muchos colocaron fueron las características de los sistemas gestores de datos, bases de datos, pero no estaban preguntando de los sistemas gestores de bases de datos, sino de los tipos de bases de datos. Entonces hay que tener en cuenta esa partecita también. Para los sistemas gestores de bases de datos, como he dicho, son aplicaciones, programas, plataformas. Actualmente pues existen ya plataformas en la nube que nos ayudan a gestionar esas bases de datos. De los más conocidos, pues aquí hay una lista, ¿cierto? De los sistemas gestores de bases de datos. Está el de Microsoft Access, que es un sistema gestor de bases de datos. También tenemos el de Microsoft SQL Server, que es otro. Tenemos el de MySQL. Bueno, y entre paréntesis vemos a qué tipo de bases de datos está orientado. Entonces la mayoría son tipos de bases de datos relacionadas. Está Oracle Database, que también es relacional. Y encontramos otros orientados a documentos, y que es los de OrientDB y CostDB. Esta es una lista muy pequeña. Obviamente encontramos muchos más sistemas gestores de bases de datos, pero esos son como uno de los más comunes. ¿Listo? Bueno, ya entrando en contexto con las actividades para esta semana, en la semana 4, ¿cierto? Que tenemos acá ya la 4, la actividad de aprendizaje 4, deberíamos de aprobar un resultado de aprendizaje 4, que sería diseñar la base de datos relacional requerida por un sistema computacional. La sección en línea para esta actividad pues el día 20 de octubre a las 4:30 de la tarde, como efectivamente la estamos realizando el día de hoy. Tiene dos actividades, ¿cierto? Una es una actividad interactiva y la otra es un estudio de caso. En la actividad interactiva es muy similar a la que ustedes realizaron en la tercera actividad. ¿Listo? Y diseñar la base, el estudio de casos pues es diseñar una base de datos relacional para una empresa determinada. En este caso es de acuerdo a un requerimiento de una empresa, prácticamente es de una ferretería. Entonces ahora miramos los detalles. La fecha de inicio el 18, como les había comentado hace ratos, y fecha de finalización para entregar esta y ya todas las actividades. Ya estamos culminando el proceso de formación de este curso complementarios, y ya pues como les dije, estamos en la cuarta última semana, que empezó pues el 29 de septiembre, el 29, perdón, de septiembre, pero que la fecha se estima para entregar evidencias el 25, y la fecha del 26 será la fecha donde se publican los aprendices que aprobar. Entonces cada vez pues se reduce el tiempo, entonces por favor tener en cuenta estas fechas. Ya incluso se les ha compartido el estado de las calificaciones, donde ustedes pueden observar obviamente en esa tabla con sus nombres cuáles actividades han aprobado y cuáles no. Los que han aprobado satisfactoriamente todas las actividades propuestas hasta el momento que se publicó ese estado de calificaciones, los resultados de aprendizaje que aparecen como RA1, RA2 y RA3 aparecen aprobados o con una letra A y en amarillo. Los que no, pues no es porque les falta alguna actividad o alguna evidencia por aprobar o entregar. Entonces en ese cuadro de estado de calificaciones, los que tengan D, por favor revisar esa actividad, y por lo general siempre se les deja un audio donde se le dan las indicaciones cuál ha sido la deficiencia. Entonces corregir y volver a enviar. Como ustedes tienen plazo hasta el 25, pues no esperen entregar todo el 25. En la medida en que vayan terminando, vayan entregando, para que no tener ese inconveniente que les he comentado varias veces, que si entregan todo el 25 no van a tener la posibilidad de reenviar los ajustes, las modificaciones. Ustedes sí se han podido cuenta, pero yo reviso todas las actividades, y por eso en el estado de calificaciones se observan algunos que tienen en D porque o no cumplen, o porque entregan otros archivos, o porque, bueno, muchas cosas. Bueno, para tratar de mirar las actividades, ya habíamos hablado que es la actividad interactiva y el estudio de caso, donde hay que diseñar esa base de datos.
También tenemos una consulta, ¿cierto? Donde que hay que consultar acerca de las funciones del gestor de bases de datos relacional, y hay que escribir la importancia de los gestores de bases de datos relacionales en la empresa y describir como mínimo 5 funciones de los gestores de bases de datos. Entonces, ¿qué sería un sistema gestor de bases de datos? ¿Cuáles serían sus funciones? La importancia de esos sistemas gestores de bases de datos en la empresa y las 5 funciones del gestor de bases de datos. Por aquí dice que no es calificable, pero en realidad sí es como calificable, porque tienen que adjuntarla en la evidencia final, que es el diseño de la base de datos. Entonces, la actividad interactiva, ¿cierto? Siempre pues la vamos a encontrar en la carpeta 4, ¿cierto? En la carpeta 4 vamos a encontrar el que dice evidencia. Debemos de estar con las flechas hacia adelante, ir hasta la página 2, ¿cierto? Y ver el que dice score. Cuando dicen ver score, pues les dan ese y los va a redireccionar a la actividad interactiva. Esa actividad interactiva pues no le damos ver score, porque no nos permite sino visualizar la lista de los aprendices con los que han aprobado la evidencia. La otra actividad, que es la de estudio de un caso. Entonces, para esta actividad hay que diseñar una base de datos relacional para una empresa. ¿Cuál empresa? Entonces, la voy a leer tal cual como la tenemos aquí, para que la traten de dar la misma interpretación que ¿cierto? Les dice: con base en la anterior información y en lo aprendido durante la actividad de aprendizaje 4, diseñe una base de datos relacional según la información del caso que se plantea a continuación. Pues, ¿qué sería que tenemos que enseñar? Pues tenemos que identificar las tablas. Recordemos que las tablas son las mismas entidades. Dentro de esas entidades, identificar cada uno cuáles van a ser los atributos. Dentro de todos los atributos, cuál sería su identificador principal, que va a ser su primary key o PK, que es llave primaria. Y si va a estar relacionada con otras entidades, pues cuáles vendrían haciendo esas llaves secundarias o foreign key. Si también existe una relación, pues hacer todo el diseño con respecto a la cardinalidad. Entonces, ¿cuál es el requisito de esa empresa? Entonces, si nosotros leemos detalladamente bien, ¿cierto? Este requerimiento, logramos ir identificando varias entidades. Entonces, ¿cuáles entidades? Pues podríamos hablar de entidades de los clientes con sus atributos, pues que si tienen sus nombres, su ID, su teléfono, que tiene un salario, que van a haber unos productos, que van a haber unos proveedores. Entonces, con esto es la parte del requerimiento. No sé si recuerdan, pero en los primeros casos es tratar de definir bien el requerimiento. Entonces, aquí está el requerimiento. Entonces, la empresa Aérea Limitada, con gran trayectoria comercial desde el año 2010 o desde 2010 en la ciudad de Cali, y cuya misión es la de comercialización de materia de ferretería, ofrece a sus clientes mercancía al por mayor y al detal. Aquí ya tenemos que está ofreciendo mercancías al por mayor y al detal, o a crédito o al contado. Entonces ya tenemos como dos datitos que nos ayudan a ir teniendo información para poder identificar las entidades, los atributos. Cuenta con un buen estudio de materiales, con un buen surtido, de materiales para su construcción, materiales eléctricos, herramientas en general, en las mejores marcas. Entonces, ¿qué es lo que sufre o qué tiene surtido? Materiales para construcción, materiales eléctricos y herramientas en general. ¿Listo? La empresa Aérea Limitada cuenta con una gran acogida dentro del gremio ferretero de la ciudad. Por lo tanto, sus clientes, por aquí vamos teniendo, ya tiene clientes, estos van a ser parte de las entidades, los proveedores y productos crecen cada día más, al igual que su cuerpo de vendedores y empleados. Por acá hablamos de vendedores, de empleados administrativos. Por esa razón, su propietario, don Próspero Buenavida, ve la necesidad de diseñar una base de datos donde él pueda llevar un control real de los inventarios de bodega, la lista de clientes con su respectiva cartera de créditos, la lista de los proveedores con el catálogo de sus artículos que distribuyen, y actualmente pues lleva de manera manual toda esta información, lo que pues le dificulta identificar y controlar tanto el rendimiento como la consulta de toda esa información. Entonces, la idea es implementar esa base de datos o diseñarlas, ¿cierto? Recordemos que
a pesar de que estamos en un sistema gestor de pues generalidades, tratemos de hacer ese diseño. Entonces, aquí hay varios datos que nos ayudan y nos sirven a identificar esto, ¿cierto? Continuando con la siguiente, pues eso está tal cual como lo estoy leyendo, está en la guía de aprendizaje, ¿no? Dice: don Próspero Buenavida lleva el inventario de productos y materiales que ofrece a los clientes en un libro de registro donde se encuentran los productos identificados por un código de referencia, tipo de material, que puede ser construcción o eléctrico, código de proveedor, marca, entre otros. Con toda esta información estamos tratando o podemos identificar lo que son las entidades y los atributos. Los clientes están registrados en una hoja de Excel donde se identifica al cliente por su nombre y apellido, un código único de cliente asignado por la empresa, un número de factura que son acreditados al crédito o al contado, y un código vendedor, pues es la persona que la va a se encargó de atenderle. Entonces, la lista de los artículos que compra. Los empleados se dividen en dos grupos: administrativos y vendedores, identificados por el código del empleado, grupo del que pertenece, vendedores o administrativo, un salario de vengado, entre otra información. Teniendo en cuenta lo anterior, soluciones el caso presentado por don Próspero Buenavida, diseñando una base de datos relacional que le facilite pues el manejo de la información en la empresa. Es ahí donde entran los diseñadores o los gestores de bases, bueno, los posibles administradores para hacer ese posible diseño. Para el diseño de la base de datos hay que tener en cuenta los siguientes pasos. Hay que identificar, ¿cierto? Tener en cuenta bien esas partes. Identificar las entidades con los atributos y tipos de datos correspondientes. Entonces, hay que las entidades, los atributos y los tipos de datos. Defina cada entidad una llave primaria, o sea, la primary key o la PK. Aplique los principios de normalización en la base de datos. Defina para cada entidad la llave foránea o la FK. Defina la cardinalidad que existen entre las diferentes entidades. Y pues por último, generar el diagrama entidad-relación. Responda a las preguntas formuladas al inicio de esta guía de aprendizaje. ¿Cuáles eran las preguntas? Las que tocaban que consultar acerca de los sistemas gestores de bases de datos, que estaban en la sección de actividades de referencial, y que decía que no era calificable, pero en realidad mire que aquí sí la tienen en cuenta o se considera como calificable. Listo, eso son lo que debe cumplir esa base de datos. Vamos a hacer como ir tratando de acuerdo a ese enunciado que yo le acabé de leer, que eso es el requerimiento, como les comentaba, identificando las diferentes entidades, ¿cierto? Entonces, identificar entidades, atributos y las relaciones. Bueno, por ahí se hablaba que había un cliente, y obviamente qué atributos tiene un cliente, o sea, cuáles son las cualidades propias de un cliente. Pues va a tener un código de cliente, ¿cierto? Un nombre, un apellido, un correo, un género, un contacto y una dirección. Tenemos el empleado, el empleado va a tener un código de empleado, un nombre, un apellido, un correo, un género, un contacto, dirección, un rol. Recuerden que tenemos administrativos y vendedores o tipo de empleado y un salario. ¿Listo? Un proveedor, pues el código del proveedor, el nombre del proveedor, por razón social, el NID, el correo, contacto, dirección, código. Son atributos propios del un producto. Tenemos un código del producto, un nombre del producto, la marca, tipo de producto, un valor de compra, un valor de venta y las cantidades que se disponen. ¿Listo? Pues como a la hora de vender se va a generar una factura, esa factura que va a tener es una entidad y tiene unos atributos propios de factura, como el número de factura, la fecha de la factura, el cliente que se le está generando esa factura, los productos que se están vendiendo, la cantidad, el vendedor que lo atendió y un método de pago. Entonces, va a haber un pedido, ¿cierto? Este pedido es el que hace la empresa hacia los proveedores. Entonces, va a haber un código del pedido, un proveedor, un producto, un tipo de producto y una cantidad, que es lo que se requiere como es. Listo. Entonces, mire que aquí logramos identificar, o les estoy colaborando con lo que ustedes tienen que hacer. Identificar las entidades y los atributos, ¿cierto? Acá pues lo plasmamos en el modelo relacional, ¿cierto? Donde tenemos las diferentes entidades, tenemos entidad cliente, entidad factura,
empleado, producto, pedido y proveedor. Y cada uno pues sus atributos, código del cliente, el nombre, el apellido, el correo, género. Entonces son los atributos de cada una de las entidades. Y existen unas relaciones, por ejemplo, entre el cliente hay una relación con la factura. Entonces va a haber un número de factura, un código de cliente. ¿Por qué el código de cliente? Aquí viene siendo el código del cliente, que está acá, es la foreign key, que es la llave secundaria. O sea, cuando yo tengo dos entidades, que en este caso relacionadas, cliente está relacionado con factura, la entidad de el ID, de la llave que se está relacionando pasa a ser un foreign key, una llave foránea en la entidad donde se considera que la relaciona. Entonces, en la factura, pues con el código del cliente podemos relacionar el nombre, apellido, dirección, mucha información que está en donde, que va a estar aquí en esta entidad de cliente. Lo mismo pues para empleado, en producto, aquí va a haber pedido y proveedores. Entonces esto sería como parte de lo que ustedes tienen que realizar. Pues en realidad aquí les estoy dando que un 60% o 70% de lo que es la actividad, ya el resto pues les toca a ustedes. Aquí hay dos cosas que están hechos o se diseñaron, ¿cierto? De acuerdo a esa, digamos, que surge ese efecto. ¿Y cuál es? No sé si ustedes observan que yo acá tengo una parte que es esto, ¿cierto? Y acá tengo otra parte. Entonces, una base de datos relacional no pueden quedar dos partes así. Siempre deben de quedar relacionadas. Entonces, entre estas dos tablas, entre estas entidades, siempre debe haber una relación. Todas con alguna, pero no puede quedar ninguna entidad sueltica. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Esto lo hice pues con el fin de que tuviera ese efecto de poderles explicar, ¿listo? Entonces, para que tengan en cuenta, todas las entidades o las tablas deben de estar relacionadas al menos con otra entidad y no deben de quedar entidades sin relacionarse, como es este caso, ¿listo? Entonces, bueno, ustedes ya traten de determinar, bueno, creo que ahí le falta otra entidad que la considero que es esto y por esto la agregan, la relacionan y las juntarían aquí, ¿listo? Ustedes tienen que aplicar las técnicas de normalización. ¿Qué hacemos con las técnicas de normalización? Simplificar una base de datos, pero con este modelo, identificando bien las entidades, sus atributos, la llave primaria y secundaria, hacemos la simplificación. Entonces, hay veces no es necesario aplicar las técnicas de normalización si diseñamos bien el modelo entidad-relación, ya que estamos identificando bien los objetos de la base de datos con sus atributos y sus relaciones, sin hacer la parte de normalización, que lo que hacemos cuando aplicamos normalización es eso, simplificar las tablas. En este caso pues ya se están casi simplificadas de acuerdo a las cualidades de cada uno de los objetos o las entidades que tenemos. Bueno, para la aplicación de una base de datos o el diseño ya hemos comentado, ¿cierto? Se necesita pues definir, bueno, por aquí tenemos el requerimiento, ¿cierto? Pasos para diseñar una base de datos relacional. Definir el requerimiento, ya lo encontré. Aquí tenemos definir el requerimiento. Definir el requerimiento, identificación de entidades con los atributos y tipos de datos correspondientes. Definir para cada entidad una llave primaria, una llave foránea y aplicar la normalización. Bueno, y el último pues el modelo relacional. Entonces, eso consistiría esa actividad para esta semana, hacer el diseño de esa base de datos, que como les dije, ya les dije, digamos, bueno, malo ya tienen más del 50% de lo que les da. Obviamente pues ustedes le harán un toque de finalización, lo harán bueno, en alguna herramienta, en algún sistema gestor de bases de datos que nos permite pues, hacer esos diseños. ¿Listo? Recuerden que por enlace de evidencias encontraríamos los diferentes enlaces de todas las actividades ya. El estudio de caso para diseñar la base de datos, que es esta última semana, ¿cierto? Pero también tenemos la técnica de normalización, que fue para la tercera, aplicar los conceptos de la primera semana, el cuadro comparativo, que se fue para la segunda semana, y taller aplicado para el requerimiento del Colegio San Jorge de la segunda semana también. Todo esto lo encuentran por el enlace de
evidencias. Tenemos los foros de participación, bueno, si tienen dudas, inquietudes. Y en parte de esto sería pues como la temática para esta semana. Entonces ahí les comparto digamos que esas dos actividades, la interactiva y la actividad donde tienen que desarrollarse diseño de base de datos. El aprendiz que está presente, José, no sé de pronto si tienes alguna inquietud. Bueno, José dice que en el material de formación no aparece ese diagrama, el material llega hasta la cardinalidad. Me imagino que me estarás comentando de este diagrama, no sé si me confirma por ahí, José. ¿Sería este diagrama, José? Ah, no, el último que mostró, pues obviamente ese es el que yo hice, ese es el que ustedes tienen que hacer, ese no va a estar ahí, ¿no? Ese es el que ustedes deben de llegar, o por lo menos ese es el que digo que ya tienen que tener una base de lo que se debe realizar. Entonces, si lo adjunto, pues entonces no tendrían que ser mucho. Entonces la idea es simplemente acá les estoy dando unas nociones para que ustedes desarrollen un diagrama muy similar, pues donde pueden considerar las mismas entidades, pero cumpliendo con lo que está en la guía, que era diseñar esa base de datos. Entonces, ese no va a estar, José. Ahí no, porque ese es el que ustedes deben de hacer. Obviamente, pues complementarlo, ¿listo? ¿Otra pregunta, José? Ok, José. Bueno, José, si tienes alguna otra pregunta, inquietud, pues me lo puedes escribir, y si no, yo creo que podemos ir dando por finalizada esta cuarta y última sección, esperando pues que los que logren escuchar la sección sincrónica pues se enteren un poquito de la temática y desarrollen todas y entreguen todas las actividades al tiempo. O sea que tomamos las entidades que usted diseñó y terminar el ejercicio. Claro, las pueden tomar, y si no, pues las pueden replantear otras con otros nombres, no sé, pero igual pues al cliente lo podemos llamar usuario y van a tenerlo como parte de los mismos atributos. Sí, puede ser, obviamente, y complementarlo. Sí, prácticamente es eso, José. Lo pueden tomar. Listo, José. Entonces, pues bueno, te agradezco por el interés, por el tiempo. De pronto los demás compañeros unas veces entienden que este horario es complicado y a veces pues se programa de acuerdo al programa de otras secciones, de otras actividades, bueno, de eso, entonces nos tocó este horario. José, muchas gracias, que tengan una feliz resto de tarde y muchos éxitos y bendiciones en la entrega de tus evidencias, de la entrega de tus evidencias, perdón. Ok, José, no sé por qué milagro, por el tiempo o porque no te aceptaba, no sé, pues igual es el único que... Ah, sí, claro, sí sé que por el horario, pero bueno, por eso se graban las secciones para que puedan revisar la grabación después. Listo, José. Ok, que estés muy bien, que tengas una feliz tarde. Ok. Bueno, si me vas a preguntar, pregúntame, porque aquí estoy para acompañarte.